Puede sonar raro el título, el tabernáculo y la gracia, más si tenemos en consideración que el tabernáculo era un lugar en el desierto, instalado por los israelitas, por el pueblo, una vez que salió de Egipto. O sea, que después de que Dios en el Sinaí le diera la ley a Moisés, estando bajo la ley estamos hablando de la gracia. Iba a transcurrir todo lo que nos cuenta y nos narra el Antiguo Testamento para que viniera Cristo y nos redima con la gracia o por gracia. Pero sin embargo, estoy hablando de la gracia apenas el pueblo de Dios comienza a transitar por el desierto. Y esto demuestra la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. A veces le hacemos decir cosas que nosotros sentimos porque yo siento que Dios quiere tal cosa. Es imposible porque hay una razón fundamental. Dios no tiene límites temporales, no está sujeto al tiempo. Para Él es lo mismo hoy que ayer que mañana. Todo Él lo ve en ese mismo instante que Él se decide a verlo. A su vez, no está sujeto a espacio. De la misma manera que ve el corazón de una hermana o de un hermano en esta iglesia, también lo ve en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en todos y a todos los que le pertenecen y al mundo entero, Él lo observa. Y todo al mismo tiempo. A veces Dios nos habla a través de las profecías y nosotros ya pensamos que esa profecía se va a dar o se va a concretar en un momento determinado. Y Dios puede estar hablando de algo que va a suceder muchísimos años más adelante. Porque para Él, el hoy es lo mismo que mañana. Entonces, cuando ordena construir el tabernáculo, ya Él estaba preparando aquellas cosas que iban a representar al Cristo que habría de venir. O sea que el tabernáculo contenía aspectos que simbólicamente estaba representando lo que habría de venir en Jesús. Y estaban en el Antiguo Testamento, estaban bajo la ley, pero Dios lo veía todo. Dios ve lo que has hecho ayer, lo que haces hoy y lo que vas a hacer mañana y el año que viene y el otro año. Todo lo ve. Porque para Él no hay una limitación temporal. No hay una limitación en el tiempo. Nosotros creemos muchas veces saberla todas. Y el único que las sabe todas es Él, es Jesucristo. Entonces, en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley, recibe una ley que es una ley de fuego consumidor. Nadie, ningún integrante del pueblo de Dios podía acercarse a ese Dios.
porque su santidad lo iba a consumir. Por eso es una ley de fuego. Deuteronomio 33, 2 dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, el fuego es símbolo de la presencia divina, pero también es símbolo del fuego consumidor de aquello que está en contra de su presencia divina. Es fuego consumidor de la idolatría, fuego consumidor de todo aquello que nos aleja de Dios. El hombre es pecador y el hombre no puede estar cerca de Dios, porque el fuego lo quema, lo consume. Pero sin embargo, Dios nos está revelando una forma que Él iba a utilizar para que podamos estar cerca de Él. Ya en la época del tabernáculo, Él veía que nosotros podíamos ser salvados por la gracia. Y el libro de Levíticos nos habla desde el tabernáculo. El libro de Levíticos, el libro de la Biblia que se considera el más pesado, más difícil de entender, toda una transcripción de leyes. Y pensamos que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y no, contiene mucho de la palabra de Dios respecto de lo que habría de venir. El tabernáculo era un lugar sagrado que había sido construido por los hebreos cuando salieron del cautiverio de Egipto. Luego de que Dios le diera en el desierto del Sinaí la ley a Moisés. Y miren lo que dice Levíticos 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, entonces, si Dios habla a través de todo lo que Él instaló e instauró en el tabernáculo, hay que descubrir qué es lo que Dios dice desde el tabernáculo. Porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios habló desde el tabernáculo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, y que a veces es tan soberbio el ser humano que cree saber más que Dios, y bueno, debemos comprender, debemos conocer cuánto nos falta aprender de Él. Dios nos habla desde el tabernáculo y Éxodo 40, 33 en adelante dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso era una tienda, como una carpa, una tienda en donde se adoraba a Dios. Y puso alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ni Moisés podía entrar. El tabernáculo hablaba, ahí estaba Dios.
Y ni Moisés podía entrar porque se sentía consumido por la gloria de Dios. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, el tabernáculo era el santuario en donde estaba la presencia de Dios. Era móvil. Cuando el pueblo se trasladaba a través del desierto, lo llevaba, quitaba las instalaciones y lo llevaba al lugar donde se volvían a instalar. Y el pueblo de Israel construyó el tabernáculo de acuerdo a las enseñanzas que dio o con las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Ahora, no tenemos que confundir el tabernáculo con el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. Eso vendría después. Mientras estaba en el desierto, el que hacía las veces de templo de Dios era el tabernáculo. Entonces, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel con Dios? En el tabernáculo. Allí estaba la habitación de la gracia de Dios, en el tabernáculo. En ese tabernáculo Dios establecía su relación con el pueblo de Israel, su pueblo. Por eso era necesario que una vez al año el sumo sacerdote entrara a ofrecer sacrificios para que de esa manera Dios pueda bendecir a ese pueblo, para que Dios perdonara a ese pueblo. Y era el único que podía entrar, el sumo sacerdote, primero en el tabernáculo y después en el templo, cuando fue el templo. Y podía entrar una sola vez al año. No podía manifestarse Dios de otra manera porque el pueblo era duro de cerviz. O sea, ¿qué quiere decir que era de dura cerviz el pueblo? El pueblo estaba alejado de Dios. Quiere decir que era ingrato. El ser humano es ingrato. Es soberbio, es indómito. No baja la cabeza nunca. No reconoce su condición pecadora. Es terco, es obstinado. Eso era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel momento. Por eso nadie podía estar cerca de la santidad de Dios. Ahora, en el tabernáculo, Jehová estaba detrás del velo, que era el tipo de la carne de Cristo. Ya Dios estaba anunciando lo que habría de venir. Que ese sacrificio que se hacía una vez por año con la muerte de animales para perdón de los pecados de los seres humanos, alguien, él mismo, se iba a hacer carne, se iba a ser hombre e iba a venir a traernos ese sacrificio derramando su sangre una vez y para siempre para todos. Y gracias a esa sangre nosotros podemos entrar a Dios, llegar a Dios. Porque Él no mira nuestra dura cerviz. Él mira la sangre que nos cubre. Y eso es lo que Él estaba anunciando en el tabernáculo. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Significa que nosotros podemos entrar
al lugar santísimo. Podemos estar ante el trono de Dios en clamor, en oración. Podemos hablarle a Dios. Dios se puede manifestar con su unción. No porque seamos dignos, no porque seamos merecedores, sino porque nos cubre la sangre. Y lo que Dios hizo en el tabernáculo era un anticipo de lo que habría de venir. Primero era la sangre de animales y ahora era la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De no haber sido por Cristo, de no haber sido por su sacrificio, de no haber sido por su sangre, nosotros estaríamos totalmente ajenos a Dios, alejados de Dios, fuera del alcance de Él. Por eso me cuesta muchas veces comprender la soberbia humana, que le pone condiciones a Dios. Yo sí, Señor, pero yo lo que puedo hacer es esto. No, esto no me gusta. Qué soberbia, ¿no? Cuando Él hizo todo, no tengo tiempo. Estoy ocupado. Soberbia. Si nosotros tenemos la posibilidad de entrar al lugar santísimo, es gracias a la sangre de Jesucristo. No por lo que nosotros seamos, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros sepamos, sino es por su sangre poderosa, su sangre que nos cubre para que podamos estar ante su presencia. Entonces Él nos mira la dura cerviz que tenemos, nuestra indómita naturaleza. Él mira esa sangre que nos cubre. Y en base a esa sangre que nos cubre, nos abre las puertas del cielo. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Nosotros tenemos que solamente aceptar con fe y por fe lo que Él hizo para que nosotros podamos entrar al trono. Y aún así, la humanidad y los cristianos siguen como un pueblo de dura cerviz. Tercos, obstinados, orgullosos. Cuando Dios no te va a demandar nunca más de lo que vos podés dar. Porque Él sí es inteligente. No es burro como los seres humanos que se ponen obstinadamente o se oponen obstinadamente a reconocer la gracia de Jesucristo. Que Él ya la anunció en el tabernáculo. El velo era un tipo de la carne de Cristo. Y en el propiciatorio allí se situó una representación del Cristo que habría de venir, que era una lámina de oro que cubría el arca de la alianza. La sangre rociada sobre ese propiciatorio por el sumo sacerdote era el que limpiaba de pecados al pueblo. Y estaba prefigurando al Jesucristo que habría de venir. Estoy hablando del Pentateuco, estoy hablando del Levítico, tercer libro de la Biblia. Y ya Jehová está hablando de Jesucristo. Cuán grande es su visión. Hoy estaba contándoles
a los israelitas lo que iba a suceder siglos después. Y lo estaba simbolizando y lo estaba representando, estaba prefigurando, estaba haciendo prototipos de lo que vendría allí en el tabernáculo. Allí estaba en el tabernáculo la sangre de la expiación, con el sacrificio primero del sumo sacerdote. Y prevalecía la sangre, y no prevalecía la rebelión y la dura cerviz. Y nosotros en Jesucristo podemos entrar al reino de Dios, podemos entrar ante el trono porque prevalece su sangre. Prevalece esa sangre que Él derramó, ese sacrificio que hizo por nosotros. Aún cuando tengamos dura cerviz, que para Dios eso no prevalece. Porque si no, no tendríamos la menor posibilidad de entrar al reino. La menor posibilidad de acercarnos en oración a Dios. La menor posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Dios ni nos hablaría. Pero prevalece la sangre. La sangre del sacrificio. No te pienses que es porque vos seas importante. El único importante es aquel que se sacrificó por ti. Si no fuera por Él, que ya lo anunció, Dios en el Antiguo Testamento, vos serías un excluido, rebelde de dura cerviz. Deuteronomio 31:27 dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. Viviendo hoy con vosotros, estaba con ellos en el tabernáculo, a pesar de eso, sois rebeldes a Dios, de dura cerviz. ¿Cuánto más después que haya muerto? Los israelitas no entendían nada. ¿Cómo que Dios nos dice que nuestra rebelión se va a poner en evidencia cuando Él haya muerto? ¿Acaso muere Dios? No, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Jehová, no muere. Se ha equivocado el profeta. Pero en realidad, Dios les estaba hablando de lo que habría de suceder cuando se encarnara en un hombre, en Jesucristo, y sufriera el sacrificio por nosotros. Allí Él murió en la cruz, pero Dios se lo está contando a los israelitas en Levíticos. Como si fuera a pasar ahora. Y sucedió siglos después. Entonces, la sabiduría de Dios, el alcance de Dios, es incomparable. Y nos reduce a poca cosa. Y a mí, muchas veces, cuando veo envanecidos, ensoberbecidos, como si fueran grandes señorones, no sos nada. Lo que sos por ese Jesucristo que murió por vos, por su sacrificio. El sacrificio de su amor.
El propiciatorio simbolizaba a Jesús, que iba a ser la víctima cuando transcurra el tiempo, iba a ser la víctima expiatoria. Es decir, cuando una persona paga la culpa por nosotros. Y el que pagó la culpa por vos es Jesucristo. Vos ni eso hiciste. Fue necesario que tuvieran a alguien que muriera para que puedan acercarse a Dios. Si tenemos acceso a Dios es porque alguien murió por nosotros. Hizo el sacrificio por nosotros. Y ese alguien se llama Jesucristo. La sangre que llevaba el sacerdote, el sumo sacerdote en el tabernáculo, era un anticipo, era un tipo de la preciosa sangre que derramaría Jesucristo para purificar a todo aquel que se acerque a Él. Pero el pueblo de Israel no discernía estas cosas. No entendía nada. Lo hacía como un ritual. Como muchos cristianos que van al templo para cumplir con un ritual, con un compromiso y no para estar con Dios. Ese pueblo de Israel no entendía, no comprendía. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Por eso es importante conocer toda la palabra de Dios, toda. Y es un proceso que no termina nunca. Y que mientras más conoces la palabra de Dios, más anhelo tenés de profundizar y de conocerlo más. Porque a medida que te vas acercando al conocimiento, le vas conociendo más a Él y eso te va siendo útil para tu servicio. Te va siendo útil para tu vida cristiana. Porque todo lo que está fuera de la palabra de Dios no sirve. Todo lo que haces al margen de la palabra de Dios no sirve. Tu respuesta, tu reflexión siempre debe estar en función de la palabra. Porque allí está todo. No solo lo referente a nuestra vida espiritual, sino al pueblo de Dios. Al futuro y al pasado y al presente del pueblo de Dios. Allí vas a comprender más los planes de Dios. Aunque te cueste, porque Dios demanda que te esfuerces para conocerle más. Porque eso simboliza un anhelo. Si yo me esmero por conocerle más, es porque anhelo conocerle más. Y si no me esmero, si pongo siempre obstáculos, es porque no me interesa conocerle a Dios. Esa sangre que el sumo sacerdote vertía en el tabernáculo era un tipo de la sangre que vino a expiar a la humanidad, a salvar a la humanidad, a justificarnos con Dios. Justificarnos quiere decir entrar en armonía con Dios. Si no, no podríamos entrar en armonía con Dios porque Dios nos consumiría. Ahora nosotros le pedimos al Señor, manda fuego, Señor, derrama tu fuego en tu iglesia, Señor. Queremos que el fuego de tu poder, y si realmente no nos cubriera la sangre de Jesús, ese fuego nos consumiría. Gracias a esa sangre, nosotros podemos gozar
de la unción de Dios, de la presencia de Dios. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vos estás sirviéndole al Señor y es una gracia de Dios. No es porque tengas capacidades o no, sino por la sangre de Cristo. Él se ofreció a sí mismo para cubrirte con su sangre, porque vos sos de dura cerviz. Si no fuera por esa sangre, serías consumido por la santidad de Dios. O sea que Jehová en Levíticos manifiesta una inflexible santidad. No transó con la santidad, pero dijo, bueno, por la gracia los voy a hacer dignos de estar ante el trono. O sea que a la santidad le agregó la gracia. Y eso está diciéndole a Israel en Levíticos, en el tabernáculo, a su pueblo. Entonces, Dios es santo sobre el monte Sinaí, pero también era santo en el propiciatorio, en donde esa santidad la cubría con la sangre de las víctimas que se sacrificaban, de los animales que se sacrificaban para estar justificados ante Dios. Entonces, en el desierto, la ley era fuego consumidor y en el propiciatorio era gracia paciente. La gracia de Dios y el fuego consumidor se unen. Todo ese mensaje el Señor lo transmite en el libro de Levíticos, en donde suma la perfecta santidad con la perfecta gracia, para que de esa manera nosotros hoy podamos comprender la redención de Cristo, que estaba prefigurada esa redención en Levíticos. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A eso se le llama doxología. Era una fórmula de alabanza a Dios, en especial a la Trinidad. Era un himno de alabanza que no pudo resonar con ley de fuego dentro del pueblo de Dios, porque era la gloria de Dios en las alturas y nada más. Por la santidad en la ley de fuego, en la ley a Moisés, que Dios le dio a Moisés, solamente resonaba la santidad de Dios, la gloria a Dios en las alturas. Y allí se hubiese cortado este versículo. Porque no aportaba paz a la tierra, ni buena voluntad para con los hombres. Era fuego consumidor. Pero como el Hijo vino como hombre, unió de manera perfecta la gloria divina y la bendición del hombre. Y ahora se puede decir que también en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gracias a la obra redentora de Jesucristo.
Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Y los que servimos a Dios, todos debemos estudiar toda la Escritura. Porque allí está todo. Es el manual de vida y es el manual para conducirse y para conducir una congregación, una iglesia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante aprender toda. Cuando a nosotros, a los hermanos, les decimos que hay que hacer un estudio bíblico, o vamos a hacer un estudio bíblico sobre determinado tema, pareciera que le estuviese dando un castigo. No, no puedo, no tengo tiempo, no, eso ya lo sé. ¿No? Y bueno, y después te das cuenta que no estás preparado para toda buena obra. Para estar preparado para toda buena obra, necesitas conocer toda la Escritura. ¿Y cuándo se termina? Nunca. Eso te va a llevar toda la vida. Pero todos los días, cuando hay interés, cuando hay anhelo, cuando hay deseo de estar cerca de Dios, vas a aprender un poquito más. Y vas a mejorar un poquito más. Te vas a acercar a esa perfección para estar enteramente preparado para toda buena obra. Porque lo que no se halla en la Biblia es tu carne, son tus decisiones, es tu humanidad y no sirve. La gloria divina se une a la gracia solamente si está de acuerdo al modelo divino, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. Dios nos dio un modelo que ya lo dijo en Levítico. Y toda nuestra formación espiritual debe estar basada en el conocimiento de toda Escritura para estar preparado para toda buena obra. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. No sos nada. Somos hechura suya. Creados en Cristo. En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estar en Cristo es estar en aquellas obras que Dios nos encomienda, cumpliendo las directivas del Señor que nosotros le hemos permitido que se erija en el Rey y Señor de nuestras vidas. Aunque a veces nuestra dura cerviz le pone siempre límites. Nunca olvidemos que por la gracia estamos en el camino que nos conduce a la gloria. Es por la gracia. Dura cerviz es ser terco, obstinado, orgulloso, soberbio, indómito, intratable. Recuerde iglesia, recuerde las iglesias en todo el mundo, los pastores en todo el mundo, los sacerdotes en todo el mundo, que por su gracia estamos en el camino que nos conduce a la gloria. Que el ser humano no es nada sin Cristo, sin su sangre. Él es ese propiciatorio que nos acercó a Dios y que nos unió a Dios. Él es el que nos trajo la gracia. Y nosotros que muchas veces somos tan proclives a juzgar. Acordate, hermano,
Estamos bajo la gracia. No juzguemos, porque Dios no nos juzga. Mira la sangre. Porque si nos juzgara, derramaría fuego consumidor y nos consumiría a todos. Es su sangre la que nos permite entrar ante la santidad de Dios. Fue con la sangre de Jesús que Dios unió santidad más gracia divina. Y si estamos muchas veces llenos de Dios, es por su gracia. Nada más que por su gracia. Que Dios les bendiga, hermano.